Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, Peak Detector, detector de picos. Y vamos a ver, aquí tenemos un circuito de una señal en la entrada y otro en la salida, detector de picos. Vamos a ver cómo podemos detectar si en la señal de entrada hay un pico y cuándo es. Aquí tenemos el circuito sencillo, sería un diodo y un condensador antes de la salida, y el amplificado sería con una resistencia aquí en paralelo, que es donde podemos medir el voltaje en la salida. Vamos a hacer primero el primer caso. Primer caso, y suponemos ideal. Si el diodo este es ideal, caída de voltaje aquí es 0 voltios, si hay 0 voltios y aquí pongo esta es la señal que ponemos en la entrada, suponemos una señal senoidal de 3 voltios pico, entonces 0, 1, 2 y 3 voltios de pico. Pues aquí si caen 0 voltios, aquí en la señal en la salida, pues iremos, cuando hay aquí 0 voltios, aquí habrá 0 voltios. Cuando haya 1 voltio aquí, si caen 0, aquí tendré 1 voltio. A la vez, la corriente que pasa por aquí, cuando hay aquí 1 voltio, también cargará el condensador, que quedará cargado a la corriente que hay aquí. Si hay 1 voltio, pues a 1 voltio. Cuando haya 2 voltios, pues esto estará cargado a 2 voltios. Y cuando lleguemos al máximo 3 voltios, pues esto estará también cargado a 3 voltios. Y aquí tendremos 3 voltios. O sea que el voltaje aquí en la salida ha ido subiendo igual que el de la entrada. Vamos a hacerlo debería estar encima, superpuesta, pero lo ponemos aparte para que. Ahora, ¿qué sucede? Ahora la corriente aquí va bajando. Borramos esto y borramos esto. Ahora aquí la corriente va bajando. Aquí tengo esto cargado con 3 voltios, o sea, tengo aquí 3 voltios en el condensador y aquí esto va bajando, vamos a suponer que llega a 2 voltios. ¿Qué le sucede aquí a la corriente? 3 voltios, 2 voltios, debería haber ahora corriente en sentido contrario, de 3 voltios a 2 voltios. Como está el diodo en oposición, no se descarga el diodo y si aquí no hay una fuente de salida de corriente, pues aquí se quedará el voltaje en 3 voltios. Y cuando esto baje a 1 voltio, aquí seguirá habiendo 3 voltios, cuando baje a 0 voltios, aquí seguirá habiendo 3 voltios. Esto es como una pila que ha quedado cargada y que no se puede descargar. Por lo tanto, el voltaje aquí en la salida ya sería siempre de 3 voltios. Y cuando el voltaje es negativo, pues lo mismo, aquí esto sigue estando cargado con 3 voltios y no pasa nada. Esto sería la primera opción. Lógicamente el condensador se va descargando poco a poco y entonces en lugar de una recta horizontal sería una curva con cierta pendiente, hasta llegar al punto donde volviera a coger aquí la onda de entrada y lo volvería a cargar. Si esto fuera así, se hubiera descargado un poco por lo que sea, pues al llegar aquí y el voltaje empieza a subir, pues el voltaje a la salida aquí también iría subiendo y se iría cargando otra vez. Bien, esto es con el diodo ideal. Vamos ahora con el diodo no ideal. El diodo no ideal sabemos que hay una caída de voltaje de 0,7 voltios. Si es de silicio, ponemos aquí caída de voltaje de 0,7. Entonces, ¿qué sucede? Pues hasta que no llega a 0,7, esto está descargado. Y si aquí tengo 0 voltios, aquí habrá 0 voltios, no detectará nada. 0,5 voltios. Como no es suficiente para superar la barrera de voltaje, aquí sigue habiendo 0 voltios. Al llegar a 1 voltio, pues al llegar a 1 voltio así habrán caído 0,7 y aquí quedarán 0,3 voltios. Cuando llega a 2 voltios, menos 0,7 llegará a 1,3 y cuando llega al máximo, que es 3 voltios, menos 0,7, me quedarán 2,3 voltios. Entonces esto, aquí el voltaje es 0 hasta que llega a 0,7 voltios. Entonces vamos a poner aquí, si esto es 1, el 0,7 voltios estará aquí. Muy poco. Vamos a hacerlo más separado para que sea mejor. Vamos a hacer en color verde y el 0,7 y supongamos que hasta aquí no es esto el 0,7 voltios. Pues a partir de aquí ya sí que empieza a subir el voltaje entonces veremos que se superpone en parte la onda y hay una diferencia de 0,7 voltios. Esto es aquí la diferencia. Bueno, esta onda que acabo de dibujar aquí no es correcta. Esto sería correcto si aquí en lugar de un condensador hubiera una resistencia. Si aquí tuviéramos una resistencia, la onda verde es la que saldría. Hasta que no pasa de 0,7 no llega al voltaje y luego sale 0,7 por debajo. Pero si hay un condensador, ¿qué hace? Pues una vez se ha cargado al máximo, que en este caso es 2,3 voltios, aquí me quedarán 2,3 voltios.
2,3 voltios. Y como no se puede descargar, cuando esto baje de 2,3 voltios, aunque esté a 2 voltios, la corriente no se descarga. Entonces lo que hace esto no sigue la línea verde, sino que, bueno, la línea verde esta debería ser, como se ha cargado el condensador a 2,3 voltios, se mantendría constante el voltaje, igual que antes, hasta que volviera a empalmar con, como siempre hay una pequeña caída, o si hubiera una pequeña caída o hubiera una fuga de corriente o una resistencia, pues iría descargando. Entonces habría una cierta pendiente y al llegar a la siguiente rampa honda, pues volvería a subir para cargarse lo que se ha descargado. Pero nunca pasaría en este caso del 2,3. Bien, ¿qué pasa si tenemos una resistencia en paralelo? Pues una vez esto se ha cargado, vamos a poner esto ha llegado a 3 voltios, tenemos aquí menos 0,7 que caen aquí, aquí quedan 2,3 voltios, esto está cargado a 2,3 voltios. El momento en que baja ahora de esto de aquí de 3 voltios y tengo 2 voltios menos 0,7, aquí habrían 2 menos 0,7, 1,3 voltios. Aquí tengo 2,3 voltios, es superior a esto. El diodo está en oposición y por lo tanto no pasa corriente. 2,3 es mayor que 2, no pasa corriente. Aquí no hay 1,3. No hay corriente por aquí. El condensador no se descarga por aquí, pero sí que se puede descargar. Esto está el diodo en oposición, pues puede descargar a través de la resistencia. Si se va descargando poco a poco a través de la resistencia, depende del tiempo que tarde en descargarse, pues la raya esta que hemos dibujado aquí sería esta pendiente. Tendríamos que una vez, vamos a dibujarlo aquí, vamos a hacerlo en verde para que sea distinto, aquí sería hasta que llega a 0,7, sube, al llegar aquí hemos dicho que se carga. Entonces, esto podría ir, si no se descargara el condensador, sería línea continua y manteniendo el 2,3 voltios. Al haber una pequeña descarga, dependiendo de la constante RC de descarga, pues habrá una pequeña inclinación. En cuanto llegue a la siguiente onda aquí, este punto pues ya volverá a subir y cargarse. Y hará lo mismo. Entonces nos quedará una onda de este estilo. Sube un poco, se descarga, sube un poco, se descarga. La pendiente esta de que depende de la constante RC. Cuanto mayor sea la resistencia o mayor sea el condensador, más tardará, mejor, cuando mayor sea la resistencia, más tardará en descargarse y la pendiente será menor. Si la resistencia es pequeña, pues se descargará más rápido y tendrá distintas inclinaciones o pendientes. Bien, esto, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un detector de picos. Hemos dicho, ¿qué significa un detector de picos? Que aquí esto cuando llega a un pico, si tenemos el diodo, supongamos que es ideal, pues la corriente en el diodo o en el voltaje salida llega aquí. Al llegar aquí, que es lo que hemos dicho, que se mantiene en el voltaje este máximo. Y a partir de aquí, aunque la corriente entrada baja, en el condensador se queda el pico este. Si hay una cierta caída de voltaje, pues tendrá una recta de inclinación así. Pero nos está detectando el pico. Esto si no es ideal. Si es ideal, hemos dicho que hasta que no llega a 0,7 no empieza a subir. Aquí llega, esto es la diferencia de 0,7 y a partir de aquí se mantendría constante si no hay descarga o con la pequeña rampa de descarga del voltaje. Y con eso lo que hacemos es detectar cuando hay un pico, porque se nos queda la señal al máximo. El resto, como están por debajo, no afectan a la carga del condensador. Y en esto lo podemos hacer entonces también con un op-amp, que es un poco la idea, hacerlo con un op-amp, un detector de picos. Entonces veremos que aquí entonces las corrientes en el op-amp, esto tiene un negative feedback. Lo primero que tenemos que ver es negative feedback, un cable que une la salida con la entrada negativa, negative feedback. Normalmente hay una resistencia, aquí no, hay solo un cable a través de un diodo. Está alimentado positiva y negativamente, entonces ahí tenemos una resistencia en la entrada y como tiene negative feedback sabemos que el voltaje más igual al voltaje en el menos. El op-amp hará todo lo posible para que el voltaje, los dos voltajes sean iguales. Si en el input, la entrada, hacemos esto igual que antes, que es poner una señal que llega a 3 voltios, input ponemos una señal que llega a 3 voltios, ahí tenemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios la entrada. Que aquí en el op-amp no entra corriente
y aquí tampoco entra corriente, no pasa corriente, pero aquí el voltaje, si empiezo en 0 voltios, vamos a poner que empiezo en 0 voltios, aquí tendré 0 voltios y aquí 0 voltios. Subo esto a 1 voltio, que sería esto de aquí. Cuando tengo 1 voltio, aquí detectará 1 voltio y esto tenderá a tener 1 voltio. Si aquí quiero que haya 1 voltio y esto es un cable, aquí tiene que haber a través del cable 1 voltio. Aquí tengo que conseguir que haya 1 voltio, aquí o aquí. Esto es un cable. ¿Cómo consigo que haya aquí 1 voltio? Pues el op-amp lo que hace es sale una corriente, atraviesa el diodo, aquí eran 0,7 voltios, pero entonces tendría que ser una corriente de 1,7 voltios de voltaje para que aquí caigan 0,7 y me quede 1 voltio. Si aquí hay 1 voltio, que es la corriente que viene por aquí, a esto quedará cargado también a 1 voltio. Tiene que pasar por aquí una corriente que carga el condensador, pasa también por la resistencia, que están en paralelo y queda todo 1 voltio. Entonces el voltaje en la salida será 1 voltio igual que en la entrada. Se superponen las dos líneas. ¿Y cuándo es 2 voltios? Pues lo mismo, 2 voltios aquí tiene que haber 2 voltios, pasa más corriente para cargar el condensador. Pasa más corriente por aquí, la intensidad que tiene que pasar por aquí aumenta y esto sube a 2 voltios y se carga el condensador a 2 voltios. Llegamos a 2 voltios y se superpone. Y lo mismo al llegar a 3, o sea que por ahora tenemos la misma curva que antes, superpuesta. ¿Y qué pasa al llegar al pico? Este 0,7 voltaje que antes se perdía con el diodo no ideal, aquí no pasa. Aquí hay una caída de voltaje, pero lo que hace el op-amp es producir un voltaje de 1,7 para que aquí me quede 1 o 2 voltios o 3 voltios. 0,7 más para que aquí me quede esto. Al llegar a este punto, entonces vamos a borrar todo esto y tenemos que ahora aquí tenemos las corrientes y 3 voltios. Tenemos aquí 3 voltios, aquí hay 3 voltios en la entrada porque estamos en este punto. Esto hay 3 voltios, tiene que haber aquí porque tiene negative feedback y significa que aquí ha pasado la corriente o pasa una corriente que hace que esto esté a 3 voltios. En el momento que ahora aquí empieza esto a bajar, ahora yo bajo aquí a 2 voltios. Ahora tengo aquí en la entrada 2 voltios. ¿Qué hará el circuito? Pues aquí, como tiene feedback, tiene que haber 2 voltios. Si aquí tengo 3 voltios, ¿qué le sucede al condensador que antes se ha cargado por aquí? Pues el condensador lo que hace ahora es, el op-amp ya no hace falta que emita corriente, y aquí tengo 3 voltios y quiero tener 2 voltios, ¿qué es lo que hago? Me descargo por aquí. 3 voltios, me descargo una parte hasta llegar a 3 voltios, 2,5 hasta llegar a 2 voltios. Y al llegar a 2 voltios, aquí se para. Y la corriente, el condensador se descarga hasta 2 voltios. Por lo tanto, aquí el principio lo que haría la línea es seguir la... Bien, pero ¿qué sucede? Esto sería una opción de que se descarga tan rápido, pues la resistencia es pequeña. Pero si la resistencia es muy grande y este ciclo es muy rápido, no da tiempo de descargar. Suponemos que la resistencia es muy grande, vamos a suponer que se carga en 20 milisegundos y se descarga, o el ciclo de esto es un milisegundo. Quiere decir que si está cargado totalmente, porque se carga enseguida, tardaría 20 milisegundos en descargarse, pero como en un milisegundo sube y baja, no le da tiempo de descargarse. O sea que realmente lo que hace es, en teoría se podría descargar por la resistencia, pero es tan rápido el ciclo, si conseguimos que el tiempo de descarga RC, el tiempo de descarga es RC, y totalmente descargado será 5RC. Pero si este valor tarda mucho, no le da tiempo de descargarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En lugar de ver este trozo de fragmento de línea naranja, si lo consigo borrar, lo que se hace es se mantiene casi, lo ideal sería que se mantuviera siempre a 3 voltios. La realidad es que, vamos a borrar esto, la realidad, bueno, subir un poquito, 3 voltios sería justo en la raya, es que se descargará un poquito porque a través de esta resistencia, un poquito, bueno, que se descarga un poquito. Y supongamos que de 3 se ha descargado a 2,8, pues cuando la onda de entrada llegue al 2,8, pues lo volverá a cargar
Vamos a dibujarlo así. Quitamos esta de aquí, ponemos lo real propiamente será siempre que se descargue un poco. Y al llegar aquí vuelve a cargarse esta 3 y volverá luego a descargarse con esta rampa hasta llegar al siguiente ciclo y así. Entonces vemos que lo que se suele hablar del rizado aquí desaparece, o sea que se mantiene el voltaje casi constante a la salida. Y entonces lo que hemos conseguido con respecto al detector de picos, este de aquí, es que aquí se perdía en 0,7, esto de aquí no es correcto, este trozo de aquí no, pero lo que teníamos aquí antes es que llegaba al 0,7 y luego se descargaba un poco, vamos a ver, se descarga un poco, y luego sube y vuelve a hacer lo mismo. Pero está siempre 0,7 por debajo, mientras que en el OPAM este de aquí es un detector de picos, porque una vez llega al pico se mantiene la corriente casi constante y va bajando o baja un poquito. Queremos que haya menos pendiente, aumentamos la resistencia y tarda más en descargarse. Bien, y con esto acabamos este ejercicio de detector de picos.